Desde el primer día que conocí a la madre de Daniel, supe que mi vida no sería fácil. Julia, mi suegra, me recibió con una sonrisa que apenas disfrazaba el desprecio. Yo era, según ella, demasiado sencilla para su hijo brillante, su orgullo, su pequeño príncipe que merecía lo mejor del mundo. Nunca lo dijo de forma directa, pero sus gestos, sus silencios cargados y sus comentarios disfrazados eran dagas que se clavaban en mi autoestima. Para ella, mi origen humilde era una marca imborrable. Yo venía de una familia trabajadora, de un barrio común en Guadalajara, donde aprendí a valorar cada moneda, cada esfuerzo, cada sacrificio. Julia, en cambio, venía de una familia adinerada. Con conexiones sociales y un ego inflado que se notaba a kilómetros, trabajaba como profesora de música en una escuela pública, enseñando a niños pequeños a tocar melodías simples en piano y flauta. Era un trabajo que me llenaba el corazón, porque ver a un niño descubrir el poder de la música es uno de los regalos más hermosos de la vida. Pero para Julia, aquello no era más que un pasatiempo de poca monta. Enseñar a cantar rondas infantiles no es ser músico de verdad, decía en cenas familiares, con una risa seca que me hacía arder las mejillas de vergüenza. Lo que Julia ignoraba era que yo tenía un mundo secreto, un nombre que había construido con sudor y pasión, Isabella Martínez. Bajo ese nombre artístico había dedicado más de 15 años de mi vida a convertirme en una pianista de renombre internacional. Estudié con una beca en el Conservatorio de Madrid. Después obtuve una maestría en Viena, y había tenido la fortuna de ganar concursos en Europa y América Latina. Pero mantuve esa vida separada, cuidadosamente oculta, no porque me avergonzara, sino porque quería que Daniel me amara por lo que soy, no por el brillo de mis logros. Además, ya conocía demasiado bien lo rápido que las dinámicas familiares cambian cuando se revela la fama o el prestigio. Y yo anhelaba una vida normal, una familia real, no una corte de aduladores. Daniel, claro, sabía la verdad. Siempre me apoyó y comprendió mis motivos. Sin embargo, nunca encontró el valor para enfrentar de lleno a su madre. Cuando Julia me atacaba con su ironía venenosa, él se limitaba a cambiar de tema o, en el mejor de los casos, a pedirme paciencia. Durante 5 años soporté esa tensión. 5 años en los que aprendí a sonreír con serenidad mientras mi suegra encontraba formas ingeniosas de menospreciarme. La gota que colmó el vaso llegó con la celebración de su cumpleaños número 60. Julia organizó una fiesta fastuosa en una hacienda a las afueras de la ciudad. Invitó a más de 150 personas, empresarios, políticos, artistas y profesores universitarios. Todo diseñado para dejar claro que pertenecía a un círculo de élite. La joya de la noche sería un recital de piano. Julia se jactaba en voz alta, durante las semanas previas, de haber contratado a Santiago Ruiz, un pianista de renombre en la ciudad. Según ella, un verdadero artista, no como esos que se dedican a enseñar canciones para niños. Lo que Julia no sabía era que Santiago había sido mi alumno. 3 años de clases privadas, donde lo guié y lo preparé para presentarse a la Orquesta Filarmónica. Lo recordaba con cariño porque había sido un estudiante talentoso y disciplinado. La noche de la fiesta, el salón brillaba con candelabros, mesas finamente decoradas y, en el centro, un majestuoso piano de cola negro. Apenas lo vi, mi corazón latió más fuerte. Me sé sin tocar un instrumento de esa calidad. Me acerqué casi sin pensar, como quien se reencuentra con un viejo amigo. Apoyé los dedos en las teclas, probando escalas suaves. El sonido me envolvió, puro, rico, vibrante. Antes de darme cuenta, mis manos ya estaban interpretando los primeros compases de un nocturno de Chopin. La música llenó el aire como un suspiro elegante, y poco a poco las conversaciones se apagaron. Los invitados empezaron a girarse hacia mí, intrigados. Fue entonces cuando escuché la voz de Julia, cortante como un látigo: «Aléjate del piano». El silencio fue absoluto. La voz de Julia retumbó en el salón como un trueno inesperado. Mis dedos se congelaron sobre las teclas y el eco del último acorde flotó unos segundos en el aire antes de morir. Los invitados, que hasta hacía un momento estaban embelesados por la música, me miraban ahora con desconcierto. Algunos cuchicheaban, otros simplemente observaban con los ojos muy abiertos. Julia avanzó hacia mí con pasos rápidos, el rostro encendido de furia. Podía sentir la vergüenza ardiendo en su piel. No porque yo hubiera hecho algo malo, sino porque en su mente yo había osado robar protagonismo en su gran noche. «¿Qué crees que estás haciendo?», me susurró entre dientes, aunque lo suficientemente alto para que varios alcanzaran a escuchar. Inspiré hondo.
Me levanté del banquillo y respondí con calma, solo probaba el piano. Julia nada más, su reacción fue inmediata y calculada. Buscando reafirmar su control frente a todos, este instrumento no está aquí para cualquiera, dijo en voz alta, con tono altanero. Hemos traído a un verdadero maestro esta noche. Tú no eres música profesional, Isabella. Deja de intentar lo que no eres. Hubo un murmullo incómodo entre los presentes. Algunos se miraron entre sí, sorprendidos por la hostilidad tan evidente. Otros bajaron la vista, fingiendo no haber escuchado. Yo, por mi parte, sonreí suavemente, negándome a entrar en un juego de gritos. Daniel se acercó con gesto preocupado. ¿Estás bien?, me preguntó en voz baja. Perfectamente, respondí con una serenidad que me costó conseguir. Julia retomó el control del ambiente como si nada hubiese pasado. Levantó su copa y anunció, muy pronto llegará el pianista invitado, Santiago Reed. Él sí nos deleitará con música clásica verdadera. Los aplausos forzados de algunos invitados intentaron tapar el mal sabor que había dejado su ataque, pero el silencio pesado seguía flotando. 20 minutos más tarde, las puertas se abrieron y Santiago entró. Vestido con un traje negro impecable, con la seguridad de quien ha pisado escenarios importantes, saludó a Julia y a varios invitados. Ella lo presentó con pompa, exagerando algunos logros, describiéndolo como uno de los talentos más brillantes de la ciudad. Yo lo observaba desde un rincón, tranquila, casi divertida. Sabía que el destino se encargaría de lo demás. Santiago me vio, sus ojos se iluminaron de inmediato y su expresión cambió radicalmente. Pasó de la formalidad distante a una alegría genuina, casi infantil. Maestra Martínez, exclamó con entusiasmo, olvidando por completo a Julia y a los invitados. El salón entero se quedó en silencio. Julia, con la copa en la mano, se quedó petrificada. Santiago cruzó la sala directamente hacia mí, se inclinó con respeto y me tomó las manos con reverencia. No lo puedo creer. Qué honor verla aquí. Si hubiera sabido que asistiría, habría preparado algo especial en su honor. Los murmullos crecieron. Los invitados no entendían lo que pasaba. Julia, con el rostro desencajado, intentaba sonreír, pero no podía ocultar su desconcierto. Santiago, ¿conoces a mi nuera?, preguntó al fin, con voz tensa. Él la miró como si su pregunta fuera absurda. ¿Su nuera?, repitió sorprendido. Pero claro, ella es la maestra Isabella Martínez, una de las pianistas más respetadas del país. Fue mi profesora durante 3 años. Ella me preparó para todas mis audiciones, incluyendo la de la Filarmónica. Un silencio helado recorrió el lugar. Julia palideció de golpe. La copa temblaba en su mano. Yo no dije nada. Solo sostuve la mirada de Santiago con una sonrisa serena. De pronto, uno de los invitados, un catedrático de música de la universidad local, se acercó con ojos brillantes. ¿Es usted realmente Isabella Martínez, la misma que ganó el concurso internacional en Viena? Otro invitado intervino. Yo la escuché en el Teatro Real el año pasado. Fue una interpretación sublime. Las voces crecieron una tras otra, mencionando mis conciertos, mis grabaciones, mis premios. Julia estaba rodeada de gente que me miraba como si de pronto se dieran cuenta de que en su salón estaba una figura de prestigio mundial. Yo sabía que este era el momento que había tratado de evitar durante años, el instante en que mi vida privada y mi carrera pública se encontraban en un mismo punto. Desnudando la verdad frente a todos, Julia me observaba en shock absoluto, como si de pronto su mundo se hubiera volteado de cabeza a Santiago, ajeno al torbellino de emociones que había desatado. Continuaba hablando con sincero entusiasmo. La maestra Martínez me enseñó que la técnica sin alma es ruido. Todo lo que soy como pianista se lo debo a ella. El salón estaba pendiente de cada palabra. Julia, por primera vez en años, no tenía respuesta. Yo respiré hondo. Sabía que lo peor para ella no era mi éxito. Lo peor era darse cuenta de que me había juzgado y humillado sin conocer quién era en realidad. Julia seguía inmóvil junto al piano, con la copa aún en la mano y la mirada perdida, como si su mundo entero acabara de derrumbarse. Sus invitados murmuraban con creciente emoción, algunos acercándose a mí, otros lanzando miradas de desconcierto hacia ella. Por dentro, yo sentía una mezcla de alivio y tristeza. Había pasado años escondiendo mi verdadera identidad para evitar exactamente este tipo de escena, pero ahora todo estaba sobre la mesa. Ya no había secretos y tampoco había vuelta atrás. El profesor universitario, todavía asombrado, me dijo con tono reverente: «Señora Martínez, tenerla aquí es un privilegio. Usted es un referente para muchos de mis alumnos.
Otro invitado agregó, ¿podría ser cierto que dio un concierto en el Palacio de Bellas Artes hace 2 años? Mi esposa y yo estuvimos allí. Fue inolvidable. Yo asentí con una sonrisa tranquila. Sí, estuve allí. Fue una de las noches más significativas de mi vida. Las conversaciones se encendieron a mi alrededor. Cada invitado parecía recordar una crítica, una grabación, un concierto. La sorpresa se transformaba en admiración. Julia, en cambio, no sabía dónde esconderse. Sus mejillas estaban rojas, pero no de orgullo, sino de vergüenza. Finalmente, con la voz quebrada, preguntó a Santiago, ¿Estás seguro de lo que dice? ¿Ella es la Isabella Martínez? Santiago soltó una risa breve, como si la pregunta fuera absurda. Por supuesto, ¿cómo no reconocerla? Ella no solo es una de las pianistas más brillantes que he conocido, también fue mi mentora. Gracias a ella llegué a donde estoy. Julia se desplomó en una silla cercana, incapaz de sostener la farsa de anfitriona segura de sí misma. Los invitados ya no estaban atentos a ella, sino a mí. Daniel me tomó la mano con suavidad y susurró, ahora todos saben lo que yo siempre supe. Estoy orgulloso de ti. Yo apreté su mano, agradeciendo su apoyo, pero no podía evitar una punzada amarga. Este no era el modo en que quería que mi secreto saliera a la luz. Fue entonces cuando Santiago, con una sonrisa genuina, lanzó una propuesta inesperada. Maestra, sería un honor inmenso si aceptara tocar algo con nosotros esta noche. Los invitados estallaron en aplausos espontáneos. Todos pedían lo mismo, que yo tocara. Julia levantó la vista hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. Se acercó con pasos temblorosos y, en un murmullo apenas audible, dijo, por favor, tócalo, y perdóname, no sabía quién eras. La miré fijamente. Ese es exactamente el problema, Julia. No sabías. Y cuando no sabías, elegiste humillarme. Elegiste menospreciar sin preguntar, sin conocer. Ella bajó la cabeza. No había defensa posible. Volví la vista hacia Santiago, quien me esperaba con una reverencia sincera junto al piano. Mi corazón latía con fuerza. Había evitado este momento durante años, pero tal vez había llegado la hora de aceptar mi destino. Muy bien, Santiago, dije con una sonrisa. ¿Qué te parece si interpretamos el concierto para 2 pianos de Mozart? Siempre fue uno de tus favoritos en clase. El rostro de él se iluminó como el de un niño al recibir un regalo soñado. Sería un sueño hecho realidad, maestra. Me senté al piano. Los invitados rodearon el instrumento, expectantes. Julia observaba en silencio, con las manos entrelazadas, como si temiera que el mundo se le escapara de los dedos. Santiago y yo comenzamos a tocar. La música brotó como un río cristalino que arrastraba todo a su paso, los resentimientos, las dudas, las máscaras. Durante 40 minutos, el salón fue testigo de una interpretación llena de vida, pasión y complicidad entre maestro y alumno. Cada acorde vibraba en el aire con una fuerza que las palabras jamás podrían igualar. Podía ver los rostros de los invitados iluminados, algunos con lágrimas en los ojos, otros simplemente maravillados por la intimidad de aquel momento. Cuando finalizamos, la ovación fue atronadora. Aplausos, vítores, gritos de bravo. Varias personas se acercaron para felicitarme, algunos pedían autógrafos. Otros solo me daban las gracias por compartir ese instante con ellos. Julia permanecía en un rincón, observando cómo todos me rodeaban con respeto y admiración. Sus ojos decían más que 1000 palabras. Había perdido la batalla silenciosa que libró contra mí durante años. Yo, sin embargo, no sentía triunfo. Lo que sentía era una profunda claridad. El verdadero poder de la música no está en humillar a otros, sino en transformar corazones. Y esa noche, quizás, había transformado el suyo. Cuando los últimos acordes del concierto se desvanecieron en el aire, sentí una paz que hacía mucho no experimentaba. Había tocado frente a miles de personas en los escenarios más imponentes del mundo. Pero aquella interpretación improvisada, en medio de la fiesta de mi suegra, había sido distinta. Era como si el universo me hubiera entregado la oportunidad de mostrar quién era realmente. No con palabras, sino con música. Los aplausos aún resonaban cuando me levanté del banquillo. Los invitados se acercaban uno tras otro, algunos con palabras de admiración, otros pidiéndome que firmara programas o servilletas, cualquier cosa que pudiera convertirse en recuerdo de aquella noche inesperada. Julia, en cambio, permanecía de pie junto a una mesa, con el rostro cansado, como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. Sus ojos me buscaban, pero la vergüenza la mantenía en silencio. Daniel, siempre atento, se acercó y me abrazó suavemente. Estoy tan orgulloso de ti, me susurró. Esta noche nadie podrá volver a menospreciarte jamás. Yo asentí.
Pero en mi interior sabía que no se trataba solo de mí. Se trataba de cómo la arrogancia de Julia había envenenado nuestra relación desde el inicio. Aquella revelación pública no borraba los años de desprecio, aunque abría la puerta a algo diferente. La fiesta terminó poco a poco. Los invitados, aún entusiasmados por lo vivido, se despidieron con frases como: «Nunca olvidaré este cumpleaños. Tener a Isabella Martínez tocando aquí fue un privilegio. Julia, realmente eres afortunada». Ella sonreía débilmente, incapaz de responder con la misma altivez con que había iniciado la noche. Cuando finalmente el salón quedó vacío, solo quedábamos Daniel, Julia y yo. La música ya no sonaba y el silencio pesaba más que cualquier sonido. Julia se sentó frente a mí con las manos temblorosas apoyadas sobre la mesa. Su voz salió apenas en un susurro: «¿Cómo puedo arreglar esto, Isabella?». La miré fijamente. Por un instante, vino a la mujer arrogante que me había despreciado durante 5 años, sino una madre que acababa de ser confrontada con sus errores. Comenzando por entender que el valor de una persona no se mide por su fama ni por sus títulos, le dije con serenidad: «Me juzgaste sin conocerme y me trataste como alguien inferior solo porque no encajaba en tu idea de sofisticación». Ella bajó la cabeza. «Tienes razón. He sido terrible contigo», suspiré. «El cambio real no llega con una disculpa improvisada, Julia. Llega con acciones, con constancia. No basta que me pidas perdón ahora que sabes quién soy». «Lo entiendo», dijo, alzando por fin la vista. «Solo te pido una oportunidad», pensé en Daniel. En lo mucho que había sufrido al estar atrapado entre el amor por su madre y el respeto hacia mí. Pensé en todo el tiempo perdido en discusiones silenciosas y heridas no dichas. Y pensé también en la posibilidad de que, quizás, algo pudiera cambiar por él. Y porque creo en la capacidad de las personas para transformarse, respondí: «Te daré esa oportunidad». Julia dejó escapar un suspiro de alivio. Los meses siguientes fueron un proceso lento, pero real. Por primera vez, Julia dejó de hacer comentarios hirientes. No fue fácil para ella. La arrogancia no desaparece de la noche a la mañana, pero me sorprendió verla asistir a uno de mis conciertos públicos, sentada discretamente entre el público, sin exigir protagonismo. Al final, se acercó con una sonrisa tímida y un ramo de flores. «Nunca pensé que la música pudiera tocarme de esa manera», me dijo. «Ahora entiendo por qué los niños te adoran y por qué el público te respeta tanto». Poco a poco, la relación cambió. No nos convertimos en mejores amigas, pero al menos nació algo parecido al respeto. Y eso, para mí, ya era una victoria. La experiencia me dejó una lección clara: el verdadero respeto no se impone con títulos ni con logros, sino con dignidad y paciencia. Y a veces, la mejor venganza contra la arrogancia no es la confrontación, sino la verdad desnuda. Revelada en el momento justo, Julia aprendió que sus juicios apresurados solo habían mostrado su propia inseguridad. Yo aprendí que, por mucho que intentemos ocultar quiénes somos, tarde o temprano la verdad encuentra la manera de salir a la luz. Y esa noche, en la fiesta, donde intentaron callar mi música, fue precisamente mi música la que habló por mí. La vida me enseñó que la verdadera fuerza no está en los títulos ni en los aplausos, sino en la dignidad con la que enfrentamos las injusticias. Durante años soporté humillaciones, pero al final, la verdad habló por sí sola. Mi música, esa que Julia tanto despreciaba, fue la que derrumbó su arrogancia y transformó el desprecio en respeto. Porque al final, el tiempo siempre pone a cada uno en su lugar. La mentira se desploma, el orgullo se quiebra y la verdad brilla con una fuerza imposible de apagar. Yo no necesité gritar ni vengarme con odio. Solo dejé que mi talento hablara. Y fue suficiente para silenciar a todos los que dudaron de mí. Si esta historia te estremeció, si te hizo reflexionar sobre el valor del respeto y el poder de la autenticidad, no olvides suscribirte al canal. Aquí encontrarás más relatos intensos, llenos de giros inesperados, traiciones, secretos y revelaciones que te mantendrán al borde de la emoción. Activa la campanita, comparte este video con alguien que necesite escucharlo y acompáñame en la próxima historia. Porque recuerda, la mejor venganza no es el rencor, sino demostrar con hechos quién eres realmente.